Buenos días tengan todos, comenzando la semana y qué mejor comienzo que leyendo. Así que nos quedamos aquí donde este libro nos explica las respuestas a las preguntas. Recuerden, si estás empezando a ver estos videos, te aconsejo que comiences porque dice número 1, porque estoy leyendo este libro. Y si entras a esta carpeta que dice 15 minutos alimentando tu mente, vas a ver también la lectura del libro GoPro. Te aconsejo que también lo escuches y aprendas con todo lo que enseña ese libro, de todo lo que enseña ese libro. Nos quedamos en esta parte donde dice que usemos los puentes. ¿En qué nos ayudan los puentes? En si nos encontramos con un prospecto que no es muy hablador, usamos estas preguntas o estas interrogantes. Entonces, por ejemplo, además, lo cual significa que, por lo tanto tú. Y esos puentes nos van a permitir que la persona siga hablando y escuchar más de ellos, lo cual nos permite poder hacer un cierre exitoso. Porque entre más conozcas al prospecto, más sabes de qué tema hablar, qué decirle, cuáles son sus gustos. Entonces, cuando usted use un puente, haga estas tres cosas. Inclínese hacia adelante y haga un ademán hacia afuera con su mano. Haga énfasis en la última letra del puente. Ejemplo, es decir que. Recuéstese hacia atrás y cállese. En la imagen. Es decir que. Use puentes para mantener en movimiento la conversación. Inclinarse hacia adelante y hacer un ademán hacia afuera con su mano tiene dos efectos. Primero, dice sin palabras que usted no está intimidando. Y segundo, le dice a quien está escuchando que es su tiempo de hablar, como si usted le estuviera dando el turno del control. Hacer énfasis en la última letra del puente, ejemplo, es decir que, hace que la frase se convierta casi en una pregunta, mientras que no hacerlo hace que la frase parezca sencillamente un enunciado. Por ejemplo, Fred, entonces el negocio puede funcionar más ágilmente. Susana, lo cual significa, haciendo énfasis, lo cual significa que la vida de la gente puede ser más fácil y puede prestarle un mejor servicio a los clientes. Tú sabes, la mayoría de los negocios no tienen un buen sistema y, al no hacer énfasis en la última sílaba del puente, puede sonar como su opinión o como un comentario. Puede llegar a sonar hasta retador. Cuando usted haya terminado de usar un puente, cállese. Resista la tentación de poner perlas de sabiduría en la boca de sus prospectos durante el aparentemente interminable momento de silencio que puede seguir después de usar un puente. La palma de la mano extendida manifiesta que la responsabilidad de hablar le ha sido dada al prospecto, así que déjelo hacer su intervención. El lenguaje corporal de escuchar. Esta es la manera en que un puente puede dejar al descubierto motivaciones ocultas y dar a conocer información acerca del prospecto. Después que usted le ha dado el control, se recuesta hacia atrás con su mano en el mentón en posición de evaluación, lo cual condiciona rápidamente al prospecto para continuar hablando por tanto tiempo como usted permanezca en esta posición. Señores, esto es algo científico, o sea, estamos hablando de un libro técnico de que nos explica cómo contactar. Pongan en práctica estas cosas, se los aconsejo. Empezamos hablando, usando el puente, y después hacemos así, y dejamos que hable. Digamos que su prospecto ha escogido la libertad financiera como su prioridad número 1. Usted, ¿cuál es su prioridad número 1? Prospecto, libertad financiera. Usted, ¿por qué la eligió? Prospecto, porque es importante para mí conseguir el dinero para hacer todas las cosas que quiero en la vida cómodamente. Usted, inclinándose hacia adelante y extendiendo su mano. Lo que significa... Prospecto, lo que significa suficiente dinero para darle a mis hijos una buena educación y vivir de manera confortable, inclinándose hacia adelante y extendiendo la mano. O sea, usted otra vez. Confortable quiere decir, prospecto, quiere decir que tenga dinero para darle buenas vacaciones, manejar el carro que quiera y darme algunos gustos de vez en cuando. Usted, por ejemplo, prospecto, bueno, por ejemplo, si quisiera viajar, me gustaría tener la capacidad de...
Utilizando los puentes, su prospecto está ahora hablando de lo que piensa, siente y cree. Y lo que es más importante, usted no es quien está en el centro de la conversación. Los puentes son, en efecto, un estilo de pregunta abierta. Se utilizan mejor en presentaciones con personas que no hablan mucho o que dan respuestas cortas en sus conversaciones. Cuando usted comienza a utilizar estos puentes, puede sentirse extraño, especialmente si usted es un conversador innato, debido al silencio que a veces prosigue el uso del puente. Pero si su prospecto está acostumbrado a dar respuestas cortas, también lo está a experimentar periodos de silencio durante la conversación. Así que todo es perfectamente normal para él. Los puentes son divertidos de usar. Ellos hacen que las presentaciones sean más interesantes si le dan a usted un control silencioso. Habilidad número 2. La técnica de afirmar con el movimiento de cabeza. Mucha gente nunca ha considerado el movimiento de cabeza como una herramienta de persuasión poderosa. Asentir con la cabeza es un gesto que se utiliza en muchos países para mostrar empatía. El origen de su significado es hacer una reverencia. Es señal física de humildad, que significa, si yo te hago una reverencia, estoy diciendo que me subordino a tus deseos. Así que es un movimiento breve de subordinación. Esta técnica tiene dos usos poderosos. El lenguaje corporal es un reflejo externo de los pensamientos. Si usted se siente positivo, su cabeza comienza a hacer el movimiento de aceptación ante lo que habla o escucha. Si usted está en una posición neutral e intencionalmente comienza a asentir con su cabeza, comenzará a experimentar pensamientos positivos. En otras palabras, los sentimientos positivos causan que la cabeza se mueva en señal de aceptación. Y lo contrario también es cierto. Asentir con la cabeza también causa sentimientos positivos. Si usted se siente positivo, comenzará a asentir con la cabeza. Si comienza a asentir con su cabeza, se sentirá positivo. Afirmar con la cabeza también es un movimiento contagioso. Si yo me dirijo a usted afirmando con mi cabeza, generalmente usted hará lo mismo, aunque necesariamente usted no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Esta es una herramienta útil y excelente para conseguir aprobación y cooperación. Luego, usted puede terminar de afirmar con frases como: ¿no es cierto? ¿No cree usted? ¿No es verdad? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tanto el que habla como el que escucha, los dos mueven la cabeza, el que escucha experimenta sentimientos positivos y esto crea un clima de agrado y positivismo. Esta técnica puede aprenderse fácilmente y usted puede hacerla una parte permanente de su repertorio del lenguaje corporal en menos de una semana. El segundo uso de la afirmación con la cabeza es mantener la conversación en movimiento. Esta es la manera de hacerlo. Cuando usted hace una pregunta abierta o usa un puente y su interlocutor da la respuesta, mueva su cabeza durante la respuesta. Cuando él termine de contestar, continúe moviendo su cabeza otras 5 veces a un promedio de un movimiento por segundo. Usualmente, cuando usted ha contado 4 segundos, el interlocutor comenzará a hablar otra vez, proporcionándole más información. Y en la medida que usted permanezca recostado con su mano en el mentón, no hay afán de que usted intervenga. De esa forma, usted no parecerá un investigador. Cuando usted esté escuchando, coloque una mano en la barbilla y dé pequeños y suaves golpecitos. Los estudios acerca de este gesto demuestran que de esta manera las personas se sienten animadas a seguir hablando por periodos de tiempos más largos. Me imagino que es así. Habilidad 3. Frases de ánimo. A medida que el interlocutor habla, usted puede animarlo con frases cortas como: ya veo. Ajá, ¿en serio? Cuéntame, no me digas. Las frases de ánimo pueden lograr que el interlocutor proporcione el doble de la información. Esta técnica, junta con la de asentir con la cabeza y la de usar puentes, son las herramientas más útiles para que la conversación se mantenga en movimiento. Habilidad 4. Cómo mantener el contacto visual. Los estudios demuestran que de la información que llega al cerebro del ser humano durante presentaciones frente a frente,
87% llega a través de la vista, 9% a través del oído y 4% a través de los demás oídos. Si por ejemplo su prospecto está viendo su presentación a medida que usted está hablando, absorberá tan poquito como el 9% de su lenguaje, si este no está directamente relacionado con lo que ve. Es decir, que si usted hace un dibujo de una casa a medida que habla de un viaje, es posible que él no se concentre en la historia. Si el mensaje está relacionado con la presentación visual, el prospecto absorberá sobre el 25% y el 30% de su mensaje si él está mirando su presentación y no directamente a usted. Déjenme leer esto otra vez, porque está interesante. Estamos hablando de que el 87% de la información llega a través de la vista. O sea que cuando demos un plan de negocio, debemos sí o sí presentar imágenes, porque de lo que decimos solo le llega un 9%. Increíble. Y dice aquí que el prospecto absorberá sobre el 25% si el mensaje está relacionado con la presentación visual y el 30% de su mensaje si él está mirando su presentación y no directamente a usted. O sea, que si logramos que él se concentre más en las imágenes, en vez de vernos a nosotros, absorbe más información. Wow. Para mantener el máximo control visual, utilice un lápiz para apuntar a su presentación y al mismo tiempo verbalice lo que su prospecto dice. Luego quite el lápiz de la presentación y manténgalo en la mitad de sus ojos y los de su prospecto, asintiendo su cabeza mientras usted habla. Miren la imagen. O sea, para cuando usted apunte con el lápiz, en el caso de que sea una libreta, el prospecto se va a enfocar y en el zoom que hagamos, por supuesto, va a estar mirando las imágenes. Mire por encima de su lápiz a los ojos de su prospecto y apunte solo hacia donde usted está mirando. Este movimiento tiene el efecto magnético de levantar la cabeza de su prospecto de manera que ahora él ve y oye lo que usted dice, logrando impactar al máximo con su mensaje. Asegúrese que la palma de su mano sea visible cuando usted hable para mantener una atmósfera tranquila. Habilidad número 5. La técnica del espejo. Cuando dos personas están mentalmente sincronizadas entre sí, sus cuerpos también se mueven sincrónicamente, adaptando posturas similares y haciendo los mismos gestos. El propósito de este comportamiento es crear conexión entre los participantes y eliminar conflictos. En un lenguaje no verbal, el mensaje es: yo pienso lo mismo que tú y estoy de acuerdo contigo y con tus actitudes. Estar en sincronía con otra persona comienza allá en la matriz, cuando nuestro cuerpo funciona junto con el ritmo del latido del corazón de nuestra madre. A eso se debe que la técnica del espejo sea una tendencia a la cual estamos inclinados naturalmente. Como resultado, intuitivamente copiamos de la persona con quien tenemos buena conexión. Podemos ver que eso ocurre en reuniones de negocios, eventos sociales, con gente que se lleva bien entre sí. Además explica por qué después de años de convivencia mutua, las parejas comienzan a parecerse entre sí y después se compran un perro que se parece a los dos. Ay. Hacemos lo que debemos hacer. La siguiente ilustración muestra el típico ejemplo de lo que las personas hacen cuando utilizan la técnica del espejo. Los dos están en la misma posición corporal, sosteniendo el vaso en la misma mano, probablemente el mismo licor, visten parecido y emplean vocabulario similar. Si uno mete la mano en su bolsillo, el otro lo copia. Si uno de los dos direcciona el peso de su cuerpo hacia la izquierda, el otro hace lo mismo. Mientras dure su empatía y exista buena sincronización entre los dos, la técnica del espejo va a continuar. Esta técnica hace que la gente se sienta cómoda y por eso es una herramienta excelente para construir una buena interacción. Algunos estudios de imágenes de video en cámara lenta muestran que imitamos inclusive gestos y ademanes como el parpadeo rápido, tocarse la nariz, levantar la ceja y hasta la dilatación o contracción de la pupila. ¡Wow! Todo eso resulta impactante porque esos microgestos no pueden imitarse conscientemente. Genial.
Mañana seguimos, mi gente. Que tengan un excelente día y mañana seguimos con esta parte que está muy interesante, la verdad. Que tengan un buen día.